Dar comienzo a este nuevo ciclo de charlas masajistas en casa. Queremos agradecerles a todos los presentes por acompañarnos, por estar acá. Hoy nos acompaña el doctor Néstor Lentini, y bueno, le damos la bienvenida. Néstor Lentini es traumatólogo, médico deportólogo, exdirector del CENAR, director académico de la Diplomatura Universitaria en Técnicas de Masajes Corporales de IMCA, Universidad Cristiana de Jóvenes, y doctor asesor académico de la Asociación Argentina de Masajistas. El tema que va a hablar hoy es dolor muscular, tardío y masaje. Al presidente de la Asociación Argentina de Masajistas, si le quiere dar la bienvenida. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí, porque sin todos ustedes esto no sería posible. Especialmente le doy la bienvenida y agradezco la presencia y la colaboración del doctor Néstor Lentini, digamos, un soporte importantísimo para la Asociación Argentina de Masajistas, amigo de muchos años, donde podemos compartir estos espacios. Gracias, Néstor. Adelante. Muy bien. Bueno, buenos días. Vamos a hablar unos minutos entonces sobre este tema en relación a que es importante que este tratamiento que ustedes hacen, o ese trabajo que ustedes hacen con el masaje desde hace tantos años, cuente cada vez más con una evidencia científica, puesto que cuanto más evidencia científica vamos a observar en este tema, en estos temas relacionados con el masaje, bueno, esto va a ayudar, por supuesto, a que ustedes como profesión puedan ser requeridos cada vez más dentro del ámbito médico y la terapéutica. Entonces, comencé a ver qué temas podríamos llegar a abordar, y creo que este sería uno de ellos interesante. Primero porque, imagínense ahora tanta gente con esta cuarentena interminable y que vuelve a hacer actividad física. Por supuesto que lo primero que van a aparecer en ellos van a ser dolores, los dolores musculares que aparecen entre las 24 y las 72 horas más o menos, que son los llamados dolores musculares tardíos. También en un deportista que a lo mejor está acostumbrado a hacer un deporte específico como el fútbol, y luego un día de recreación decide hacer tenis, bueno, al otro día va a comenzar con dolores musculares precisamente porque sus grupos musculares específicos no trabajaron, lo hicieron otros grupos que no estaban acostumbrados, y ahí empezó a ver entonces, o a sufrir este problemita. Entonces, nosotros sabemos desde siempre que el músculo, para contraerse y relajarse, envía información hacia nuestro sistema nervioso y recibe información del mismo sistema, tanto del cerebro como de la médula. Y por eso tenemos sensores, tenemos diferentes tipos de neuronas, las llamadas 3 y 4, por ejemplo, que envían una información sensitiva, o la relación que tiene el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi en el sistema de poder proteger al músculo y al grupo tendinoso o tendinomuscular en lo que hace a controlar los movimientos de lo que sería la elongación muscular. De esa manera, entonces, el músculo está de alguna forma protegido, pero al mismo tiempo, entonces, ¿dónde vamos a buscar siempre la aparición de los problemas? Bueno, siempre nos vamos a buscar qué pasa en la célula, en este caso en la fibra, en el sarcómero. Así que todo ese sarcómero, todas esas fibras que ustedes conocen, las fibras, o sea, las proteínas llamadas actina, miosina, todo eso que tiene que estar funcionando perfectamente y tienen que estar alineados, eso hace a un buen funcionamiento muscular. Por eso es que hay alteraciones en lo que se llama excitación neuromuscular que pueden venir ya sea de la corteza, las neuronas tienen un vocabulario propio que lo hacen a través de los neurotransmisores. Entonces, ese lenguaje se transmite. A veces puede ser excitatorio, a veces puede ser inhibitorio,
de acuerdo al neurotransmisor de que se trate. Y el músculo envía, por supuesto, señales a través de esas fibras nerviosas que yo les decía, de las fibras 3 y 4, para controlar los grados de contracción y relajación muscular. Pero eso puede alterarse de alguna manera. Entonces, si todo funciona bien, nosotros, ¿qué hacemos con nuestros músculos? Tratamos de mejorarlo a través de distintos tipos de ejercicio o de entrenamiento. Por ejemplo, ¿qué es lo bueno para nosotros? Bueno, que el músculo tenga, por supuesto, una determinada fuerza. Y si nosotros podemos mejorar nuestra fuerza muscular, algo que vamos perdiendo a través de los años, ¿no es cierto? A partir de los 45 o 50 años empieza esa sarcopenia, que es lo que justamente nos hace perder masa muscular. Pero si nosotros podemos entrenarlo al músculo y podemos entonces de alguna manera nutrirlo, evidentemente eso va a ayudar a que demoremos la aparición de esa sarcopenia, o sea, de esa disminución o de esa pérdida de la masa muscular. Y justamente, ¿cómo el músculo responde siempre para mejorar la masa muscular? Bueno, a través de la síntesis proteica. Entonces, hay reguladores de la síntesis proteica dentro del músculo que a nosotros nos indican que ese músculo está trabajando bien. Y una de ellas es una proteína que se llama rapamicina o mTOR. Si nosotros vemos que esta rapamicina mejora y aumenta, ya sabemos que el músculo está ganando masa muscular, está mejorando su contenido en proteico y entonces aumenta la masa muscular. Ahora bien, nosotros lo podemos ver porque hay indicadores de esa proteína, que es como una especie de señal que nos indica que sí, efectivamente, ese mTOR aumenta. Y se llama la proteína S6K. Nosotros vemos que cuando aumentamos, por ejemplo, en una repetición, un squat, en 100%, vamos a ver que a medida que vamos haciendo ese trabajo de fuerza, va mejorando la masa muscular, la fuerza muscular, gracias a esa proteína o rapamicina, y lo vemos registrado por el aumento de este grupo proteico. Y aquí vemos entonces cómo lo nutrimos al músculo. Para que todo funcione bien, vemos que si le damos un placebo, y vemos si hay síntesis o no de la parte proteica, finalmente el balance va a ser negativo. ¿Por qué? Porque se rompen las miofibrillas con respecto, cuando uno hace actividad física, cuando uno hace un trabajo de fuerza, cuando uno hace un trabajo general, siempre hay rupturas de las miofibrillas. Entonces, si damos un placebo, vamos a ver entonces que se producen las rupturas, pero el balance va a ser negativo, es decir, no hay recuperación. Si en cambio le damos una mezcla de aminoácidos, ¿cierto? Vamos a ver entonces que a partir de la ruptura vamos a ver un grado positivo, es decir, hay una regeneración, una recuperación. Y si esos aminoácidos son esenciales, vamos a tener un mejor resultado, e incluso el mejor resultado se obtiene cuando nosotros damos el aminoácido leucina, la proteína leucina. La leucina es tal vez el único aminoácido más importante que el músculo acepta para mejorar la síntesis proteica. Entonces, ¿cómo lo estimulamos al músculo? Por supuesto con cargas grandes, un set de 100% con 8 repeticiones, y una vez que hacemos eso, le damos el aminoácido leucina, es decir, esto está comprobado, que si uno da aminoácidos ricos en leucina, vamos a producir un aumento en todo ese grupo proteico que va a mejorar, por supuesto, el mTOR. Y en general se dice que después de las 24 horas después de un ejercicio de fuerza, es bueno comer, por ejemplo, alimentos que tengan 20 gramos de aminoácidos ricos en leucina. Por ejemplo, en la mañana y, por supuesto, a la noche también, porque durante la noche se van recuperando las microrupturas que se producen en función de esa degradación proteica. Entonces, todo esto forma parte de la fatiga aguda. Nosotros ya sabemos que la fatiga aguda tiene distintas concepciones, pero el hecho de que haya un ejercicio intenso, que se produzcan lesiones en esos grupos musculares implicados en el ejercicio, que va a estar entre las 24 y 72 horas, ese cuadro que se llama de inflamación muscular retardado, o DOMS, se debe a que existen microlesiones. Y esas microlesiones, precisamente, llevan a un aumento de las enzimas musculares y, por supuesto, dolor, produce dolor. La persona que hace una actividad nueva, que hace mucho que no trabaja, y se va a correr, bueno, cuando termina va a estar bárbaro porque
corrió, porque se siente mejor, pero al día siguiente van a empezar con los dolores musculares, y esos dolores musculares se deben precisamente a este tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa inflamación muscular retardada? Se rompe el tejido conectivo, se desestructura la línea Z, o sea, todo lo que habíamos hablado en función de lo que era el sarcómero, empieza a desestructurarse, se rompe la membrana muscular, el endomisio, hay una vacuolización de las células musculares, y hay una descentralización de la miosina, o sea que hay alteraciones en esa miofibrilla para poder contraerse y relajarse adecuadamente, por estas micro rupturas que se produjeron como consecuencia de ese ejercicio. Y nosotros desde afuera podemos, a través de un estudio bioquímico, observar distintos marcadores que nos van indicando ese grado de lesión o de microlesión. Por ejemplo, el aumento de la CPK, el aumento de la enzima de la CPK, que justamente se registra en muchas microlesiones musculares. O el aumento de otro marcador que es la troponina, el músculo esquelético, que empieza entonces a aumentar a las 2 horas, tiene un pico a las 24 horas y después declina. En los neutrófilos, las interleuquinas, la proteína C reactiva, cuando se hacen ejercicios especialmente de características no aeróbicas, y el aumento de algunas enzimas que son las llamadas enzimas antioxidantes, como el glutatión, ante ese estrés oxidativo que se produce dentro de esa fibra muscular que ha tenido una lesión, una microlesión. Entonces, al DOMS lo podemos calificar como una distensión muscular de tipo 1, donde se puede producir como consecuencia de trabajar con pesos muy importantes, o bajando las escaleras, porque este es un trabajo llamado excéntrico, o realizando ejercicios de mucha duración, de gran duración. Y entonces vamos a ver que entre las 24 y las 72 horas aparecen estos dolores. Las posibles causas, bueno, siempre es bueno tener en cuenta, por eso los trabajos de investigación, porque al pobre ácido láctico nosotros le echamos la culpa de todos los problemas a nivel muscular. Y hoy sabemos que el ácido láctico tiene muy poco que ver en cosas negativas y tiene mucho que ver en cosas positivas. El espasmo muscular también está puesto en duda, pero sí está estudiado la lesión del tejido conectivo, el daño muscular y la inflamación y la extravasación de enzimas. Es decir, que esa lesión o microlesión lleva acompañando a una respuesta inflamatoria, a la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos como factores que aparecen para aumentar la permeabilidad vascular y la salida de los neutrófilos hacia la región afectada. O sea, los mecanismos nuestros que contamos son mecanismos de defensa. Se forman radicales libres, los radicales libres sabemos que nos producen daño, y eso entonces agravan el problema en la membrana. ¿Por qué? Porque afectan justamente a la membrana, teniendo en cuenta que una membrana celular tiene es bilipídica, y bueno, y los ácidos grasos a través de los radicales libres, a través de las fosfolipasas, pueden romper esas membranas musculares. Entonces aparece el dolor, evidentemente, y cuando el dolor se debe a un ejercicio excéntrico, el hecho de bajar escaleras, subir y bajar escaleras, o tratar de contener una pesa para luego hacer ese trabajo excéntrico, produce entonces, como les decía, la microruptura de esas membranas, la respuesta o liberación de los leucotrienos y prostaglandinas. Los leucotrienos van a aumentar la permeabilidad vascular, liberación de neutrófilos hacia esa zona dañada y liberación de los radicales. Y las prostaglandinas van a ser que actuarán contra las fibras 3 y las fibras 4 y produciendo dolor. Dice que ahí tenemos un mecanismo fisiopatológico que nos está produciendo ese dolor muscular tardío. ¿Y qué tratamientos estamos proponiendo? Bueno, por supuesto los antiinflamatorios no esteroides, los suplementos, en este caso alguna suplementación adecuada para mejorar la masa muscular, y las terapias kinésicas o físicas, como puede ser el masaje. Entonces, sabemos que el masaje tiene efectos fisiológicos y neurológicos positivos, aumento de la circulación en el tejido muscular, que eso todos ustedes lo saben, o de la circulación sanguínea, en la piel, el aumento de las hormonas por la relajación y por el estado de bienestar que producen las endorfinas, la disminución del estrés o el distrés hormonal, aumento de la actividad parasimpática, eso se ve con el reflejo de Hoffman,
en disminución del estrés hormonal, la menor excitabilidad, menor distensión o espasmos musculares y menor dolor. Así que el masaje tiene todas estas afecciones, tiene todas estas indicaciones para poder trabajar con el DOMS. Y en una revisión que me permitió a mí estudiarlos, una revisión de 23 artículos, el 78% demostró la disminución del DOMS con el masaje. Esto es importante, por eso les decía lo de la evidencia científica, qué importante que es para esto. ¿Por qué? Porque apenas el 18% no mostró ningún efecto, y el 4% el dolor se agravó. Quiere decir que en una gran mayoría de los trabajos de investigación está demostrado de la importancia del masaje en el DOMS. Entonces, recorriendo algunos, fíjense que Mancinelli, por ejemplo, evaluó el masaje sobre el dolor muscular tardío en músculos de mujeres jugadoras de básquetbol, y vieron que después del masaje, una vez que aparecía ese dolor, mejoraba el salto vertical. Es decir, que además de disminuir el dolor y casi desaparecer, ellas recuperaban la saltabilidad tan importante en el caso del básquetbol. Tomados los trabajos de Lau y colaboradores, ellos trabajaron con 44 sujetos y fueron entonces sometidos a un ejercicio fatigante. Ahí formaron 3 grupos. Después del ejercicio, uno se le aplicó el masaje superficial, a otro el profundo, al tercero sirvió de control, y se demostró que ambos tipos de masaje disminuyeron el dolor muscular comparado con el control. Entonces, siguiendo con estos casos positivos, Williams encontró reducción del dolor muscular tardío en los cuádriceps con la aplicación del masaje después de una caminata cuesta abajo, o sea, se lo hizo trabajar en forma excéntrica en un treadmill, una cinta rodante, hacia abajo, y ahí vieron entonces que la terapia aceleraba la recuperación funcional de esos sujetos tratados. Y Piladi también comparó el masaje con un ejercicio activo y encontró precisamente que el masaje en el cuádriceps era más efectivo para disminuir el dolor muscular que el ejercicio activo. Porque muchas veces ustedes vieron que uno manda, una vez que termina la actividad física, a hacer un trabajo de características activas, no pasivas, para, bueno, poder eliminar más rápido algunos desechos que se forman en el organismo, pero evidentemente cuando aparece este dolor, el masaje resultó en este estudio más efectivo. Siguiendo entonces con estos estudios, Farr y colaboradores hicieron un estudio donde aplicaron el masaje a las piernas, sometidos a un ejercicio. Una y la otra sirvió de control. Midieron el dolor muscular a los días siguientes, 5 días después, y encontraron que ese dolor de la pierna tratada disminuyó de forma significativa a las 24 horas y a las horas de haber recibido ya el masaje. En el caso de Hilbert, investigó los efectos psicológicos y fisiológicos del masaje sobre el dolor muscular tardío y encontró que a las 48 horas después de realizar el ejercicio, los sujetos tratados con ese masaje presentaban menor intensidad del dolor en comparación con los grupos control. Sanuidin usó un diseño para comparar el miembro tratado y el contralateral, sirviendo de control, y ahí sometió a 10 sujetos a una sesión de ejercicio excéntrico para producirles el dolor muscular, provocarles el dolor muscular tardío, y 3 horas después a uno de los brazos se le aplicó un masaje de 10 minutos de duración y encontró que el dolor muscular en el miembro tratado era un 30% inferior en comparación con el control. Entonces, así como se realizaron ese tipo de trabajos, por ejemplo, Kangwon trabajó sobre digamos, estudios sobre el daño muscular producido en un ejercicio excéntrico en los extensores de muñeca. Y cuando el grupo que recibió el masaje tuvo una tendencia a tener menor intensidad del dolor muscular comparado con el control. Y bueno, Brooks y colaboradores en el año 2005, todos estos estudios tienen apenas, son bastante recientes, la mayoría son de menos de 5 años o 5 años, este de Brooks es un poco más, pero no deja de ser actualizado en el sentido de que aplicó, por ejemplo, un masaje, 3 minutos de ejercicios isométricos con las manos. Entonces, a un grupo lo tuvo 5 minutos de masaje, otro grupo se mantuvo en reposo y otros con alguna movilización. La recuperación de la fuerza que se midió con este dinamómetro era mayor en el grupo que recibió el masaje con respecto a los otros 2 métodos, ¿no? Entonces, otros trabajaron como Hunt con 15 minutos de masaje en la pantorrilla y disminuyó sensiblemente el dolor muscular después de la actividad física agotadora.
Sobre el masaje y la acción de la pérdida muscular, hay unos trabajos en el Journal of Physiology, bueno, que son de la Universidad de Kentucky y de la Universidad Estatal de Colorado, donde se ven los estudios de los músculos hipotróficos por desuso. En ratas se hizo este estudio y se observó cómo mejoraba la masa muscular, tanto en la pierna masajeada como en la no masajeada. Así estamos hablando de lo que sería el sistema de liberación cruzada. Finalmente, los propioceptores, la influencia de los propioceptores, porque hay una acción inhibitoria en los órganos tendinosos de Golgi para que el músculo pueda, de alguna manera, elongarse mejor ante una sobreexcitación de estos mecanorreceptores. Entonces, se pudo esto objetivar a través de la maniobra de Hoffman, que todos ustedes, por supuesto, conocen y valora el grado de excitabilidad neuronal. Esto lo hicieron en la Universidad de Montreal, Morel y Sullivan, donde ustedes saben que comprimiendo acá en la zona unguial del tercer dedo, si está hiperexcitable la zona, entonces el dedo pulgar se flexiona y se aduce. En cambio, no sucede eso, se mantiene inmóvil después del masaje. O sea que eso es alto positivo. Entonces, también hay estudios donde no se encontraron beneficios del masaje para controlar el DOMS. Por ejemplo, Abad hicieron estudios, formaron 3 grupos, uno masaje, el otro hizo ejercicio, el segundo hizo ejercicio y masaje. Entonces, el tercero únicamente hizo ejercicio. Entonces, se encontraron incremento del dolor, reducción del rango de movimiento articular y de la fuerza después del ejercicio, y no encontraron entonces diferencia entre el segundo y tercer grupo. Y en un estudio de Michael Wright, evaluó la técnica del masaje, liberación de tejido blando, efectos del dolor muscular tardío, la circunferencia, en fin, y concluyó que la técnica agravaba el dolor muscular tardío, por lo que para deportistas y rehabilitadores que buscaban un alivio rápido, era importante que había que usar una técnica menos agresiva. ¿Esto por qué es? Bueno, justamente las conclusiones a los cuales llegamos después de todos estos estudios es que el masaje, hay un 78% que muestra ser una terapia efectiva para disminuir el dolor muscular tardío. Y que los resultados de revisión determinan que, a pesar de haber demostrado que el porcentaje mayor es positivo en favor del masaje, hay una gran variedad. ¿Por qué? Por la duración, las técnicas utilizadas, el diseño, el tamaño de las muestras utilizadas. El masaje es aplicado por profesionales de la terapia donde puede haber una gran variabilidad en la ejecución del mismo. Es decir, los diferentes tipos de masaje es muy importante, y el que ejecuta el masaje también es muy importante. Entonces, todo eso hace de que haya variabilidad en los estudios de investigación que uno va realizando. Por eso es que se dice que se requieren más estudios para poder determinar de una manera más precisa el efecto del masaje sobre el dolor muscular tardío. Evidentemente, si tenemos que sacar una conclusión en positivo, nosotros decimos sí, es positivo, conviene hacer el masaje porque ayuda a disminuir las consecuencias del dolor muscular tardío, pero sí es importante de que comencemos a hacer trabajos de investigación en esta misma línea que se viene haciendo en el mundo. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros mejoremos la evidencia científica, vamos a poder realzar mucho más la terapia del masaje en distintos tipos de lesiones musculares. Bien, creo que con esto hemos terminado. Así que les agradezco que hayan escuchado. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. La verdad que muy interesante y bueno, todos estos estudios de investigación son súper importantes para la tarea del masajista. Ya lo creo. Así que, bueno, los invitamos a todos los que tengan alguna pregunta para hacer, que lo realicen a través del chat. No sé si por YouTube hay alguna pregunta que quieran hacer, o por Instagram. Jorge, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieras hacerle al doctor? Bueno, especialmente, bueno, agradecer esta participación, y como siempre, Néstor, tan simple las explicaciones, los comentarios, y tan eficaz para que todos los masajistas vayamos permanentemente aprendiendo, y a su vez también se busca que se genere a través de estas
charlas tan interesantes como nos tiene acostumbrado Néstor, a que se nos vaya despertando el interés de aprender cada vez más, más y más. Y esto que nos estaba comentando Néstor, la necesidad de seguir trabajando, investigando y viendo las diferentes formas y técnicas de aplicar el masaje, nos remarca y nos afirma esto que tenemos que seguir aprendiendo permanentemente. Gracias, Néstor, nuevamente. No, Bueno, gracias a ustedes. Que tengan ustedes bueno. buen día.